Qué linda oportunidad que nos da el Señor de poder estar delante de su presencia, sincerar nuestro corazón. De eso se trata, ¿no? Se trata de que podamos aprovechar esos momentos tan preciosos cuando Él extiende la mesa delante nuestro para que podamos ir a Él y poder reconciliarnos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 13 del libro de Números, por favor. Mire, gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. En el capítulo 13, vamos al versículo 17 en adelante, por favor. Gloria a Dios. Hay algo importante aquí, mire. El capítulo 13 del libro de Números, en el versículo 17 en adelante, hay un relato muy importante, gloria a Dios. Todos nosotros deberíamos comprender que el Señor está trabajando en nuestra vida y nosotros tenemos por delante un peregrinaje. Estamos peregrinando, estamos caminando. Amén, gloria a Dios. Y en este camino precioso del Evangelio que todos nosotros estamos recorriendo, tenemos un destino. Amén. El destino es la tierra prometida. Gloria a Dios. La tierra prometida es un símbolo, amén, y es un territorio celestial. Gloria a Dios. La tierra prometida es nuestra llegada allí a la presencia del Señor. Allí estamos, el destino celestial, ¿verdad? Y también para esta tierra, bajo el símbolo de la tierra prometida, están aquellos logros que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Es muy importante que comprendamos que aquí en esta tierra, gloria a Dios, hay logros que vamos a alcanzar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esos logros van a contribuir a que nosotros podamos justamente llevar adelante la vida y el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esto es muy, pero muy importante. Poder encontrar el camino, poder encontrar la senda que el Señor marca para que se desate su perfecta voluntad en nuestra vida es muy, pero muy importante. Y vemos en el capítulo 13 de Números cómo a través de esta historia, ¿no? A través de esta historia el Señor nos habla. Vamos juntos, mire. Vamos al capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si hay en él árboles o no. Y esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehoboam, entrando en Amat. Y subieron al Negueb, vinieron a Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Todo un recorrido que tomaron, y dice que se encontraron con los hijos de Anac. Estos eran gigantes, gloria a Dios. Pero no nos vamos a acentuar en los gigantes hoy, sino en el hecho de que hubo todo un trabajo previo de reconocimiento. Y es interesante porque estas cosas quedaron escritas para ejemplo nuestro. Así dice la Biblia. Amén. Entonces, como quedaron escritas como ejemplo nuestro, es interesante que nosotros comprendamos que como le ocurrió al pueblo, es muy probable que nos ocurra a nosotros. Necesitamos trasladar esta figura a nuestros días. Amén. A nuestros días. Fíjense, el camino del Señor no es un camino que lo vamos a recorrer a tientas, a ciegas, sino que el Señor nos va a ir mostrando a medida que nosotros avanzamos hacia dónde vamos. Ocupa un tiempo el Señor para enseñarnos de dónde venimos. Esto es interesante, porque nosotros necesitamos saber de dónde venimos,
y hacia dónde vamos y cuál es la meta final. Pero también el Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas, dice la Biblia, nos irá instruyendo en el camino. Y fíjense que aquí el camino del pueblo fue un camino del desierto y atravesaron varios desiertos. ¡Wow! Por favor. Ahora, lo interesante de esto es que llegó el momento en que por delante estaba la tierra. Y allí enviaron espías a reconocer esa tierra, para que traigan un informe. Gloria a Dios. Y el informe, fíjense que fue tremendo, porque hubo quienes dijeron, sí, la tierra es buena, pero no la podremos tomar, ¿verdad? Y hubo otros que dijeron, no, ¿cómo que no lo vamos a poder tomar? Pero la proporción fue mucho menor. O sea, la incredulidad de muchos por ver las adversidades que había, ver todos los problemas que se presentaban a medida que tenían que tomar la tierra, eso los hizo frenar. Y tremendo, porque solo 2 vieron la posibilidad de poder tener éxito en esa empresa. Los demás no. Los demás dijeron, no, hay gigante, no, es imposible. Y vinieron, dice que se tenían que forzar y traer del fruto de la tierra, y realmente el fruto de la tierra era bueno. Sin embargo, no les alcanzó la fe, y la incredulidad los dejó de este lado. Ay, Dios mío, si esto se escribió como ejemplo para nosotros, no podemos caer en ese error. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, fíjense, a medida que nosotros vamos caminando el camino del Señor, tenemos una meta, la tierra prometida, allí en el cielo. Pero tenemos muchos desafíos aquí. Y yo les animo a que cada desafío que tengan por delante lo vean como una tierra prometida para conquistar. Porque la tierra prometida no cae del cielo. Esto es interesante. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que, bueno, salimos del desierto y ahora sí, gloria a Dios. Pero no funcionaba así, sino que la tierra prometida la tenemos que conquistar. ¿Y cuál es la manera en que todos nosotros debemos conquistar esa tierra prometida? Es a través de la fe. ¿Y qué significa la fe? Es creer, es tener la certeza, la convicción de lo que se espera, pero no se ve. ¡Gloria a Dios! Entonces necesitamos ser ejercitados por el Señor a través de ese sendero, a través de ese camino. Y vamos a tener que desarrollarlo. O sea, no es una elección. En el camino del creyente va a tener que desarrollar la fe. No es algo que lo podemos dejar para, ¿no? Vamos a dejarlo para rendirlo libre. No. Es una prueba que tenemos que presentar cada día, probada, cada paso que demos. Y el Señor nos va a hacer experimentar en la fe. Fíjense que esto que vamos a leer un instante algo. Miren, gloria a Dios, acompáñenme. En el capítulo 13, versículo 17 en adelante, empiezan a observar todo, ¿no? Dice que les envió Moisés, en el versículo 18, observar la tierra como es, gloria a Dios. Y ellos subieron, versículo 21, y reconocieron la tierra. Subieron, dice el versículo 22, al Negev. Llegaron, versículo 23, hasta el arroyo de Escol. Allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Fíjense qué tremendo. O sea que tuvieron la posibilidad de ver que lo que el Señor tenía preparado para ellos era grande. Gloria a Dios. O sea, lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Dónde pasó esto? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros es grande. Lo interesante es que nosotros podamos creerlo. Ay. Y fíjense que estos no solamente tenían la oportunidad de verlo y creerlo, sino que ellos lo veían. 2 en un palo trajeron un fruto, un racimo nada más. Amén. Entonces, fíjense, ellos venían con la muestra de lo que había para ellos en el futuro. Sin embargo, dijeron, y sí, la verdad que la tierra es próspera, es buena, grandes frutos, pero está llena de gigantes, es muy difícil. Es muy difícil poder lograr esto. Y fíjense, hermanos míos, que es tremendo, pero toda esta generación no entró en la tierra prometida. ¿Y por qué no entró en la tierra prometida? A causa de su incredulidad. ¿Por qué incredulidad? ¿Qué decían? Es difícil, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, decimos, es difícil, gloria a Dios? Bueno, es difícil, es una mala palabra.
¿Usted quiere seguir diciendo malas palabras? Diga que es difícil entonces. Por favor, tenemos que despojarnos de las malas palabras. Es difícil, se terminó para nosotros, no forma parte de nuestro vocabulario. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Mire, el Señor es maravilloso. Amén. Vamos a un instante a Hebreos 4:11, por favor. Luego volvemos por aquí. Hebreos 4:11, gloria a Dios. Dice la Biblia: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¡Ay, gloria a Dios! Fíjense, no alcanzar el reposo, dentro del reposo está la paz, está la seguridad, está la bendición para nosotros, para nuestra familia, para todos, para nuestra iglesia. No entrar en el reposo, gloria a Dios, hermano mío, es correr una carrera y perder la carrera. ¿Y Pablo qué dice? Que corramos la carrera como para ganarla, no como para perderla. Entonces necesitamos llegar a la meta. Y fíjense, hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 4, es un versículo que vamos a agregar a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, ¿no? Y versículo 10. Vamos a capítulo 15, versículo 4 de Romanos. ¿Por qué digo que lo vamos a agregar a esos dos versículos? Porque dice, las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo? Antes. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, gloria a Dios, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ay, ay, ay. Entonces las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Amén, hermano mío. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver si en Números capítulo 13, que es algo que se escribió para nuestra enseñanza, vamos a revisar un poquitito este capítulo, porque aquí tiene que haber algo para nosotros. Mire, gloria a Dios. Mire, ellos vieron que la tierra prometida era buena. Amén. De veras que es así. Lo dice que llegaron hasta el arroyo, volvieron a reconocer la tierra. Versículo 25. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, miren lo que dijeron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Gloria a Dios. Y el versículo 28, mire, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Lo interesante de esto es que a la tierra prometida, ¿quién los enviaba? El Señor. Y el Señor sabía que iban a encontrar estos pueblos. Ay, ay, ay. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También, gloria a Dios, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Fíjense, siempre hacemos hincapié en el orden de la palabra, ¿no? A medida que cómo la palabra está redactada, y vamos a respetar ese orden. Fíjense. Vamos a leer de atrás para adelante. Dice que a estos gigantes, ¿no?, le parecían el pueblo como
langostas. Porque ellos se veían así. Entonces, mire, qué tremendo. Porque ¿cómo nos vemos nosotros frente a los desafíos que tenemos por delante? Y es difícil. Amén. Y no sé cómo vamos a hacer. Y qué sé yo. Y vamos a ver. Gloria a Dios. El que dice vamos a ver no va a ver nada, porque no va a hacer nada. Se va a quedar. Amén. El que dice vamos a ver o el que dice vamos a orar es porque ya dijo no puedo. Amén. Entonces es interesante que veamos, porque esto quedó para nuestro ejemplo escrito. Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a ir a Canaán, el territorio físico? Y no sé, alguno puede ser, pero la mayoría de nosotros jamás vamos a ir a Canaán. Amén. No estoy hablando de nuestra Canaán espiritual, ¿no? Celestial, ni tampoco nuestra Canaán personal aquí en la tierra, que son nuestros logros, es símbolo de las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Estoy hablando del lugar geográfico, físico. Entonces, esto no quedó escrito solamente para gente que viaja a esa tierra, sino que es para todos nosotros. Entonces, hay desafíos que tendremos en nuestra vida en donde nos vamos a ver frente a una situación como esta. El Señor empujándonos para que avancemos, ¿verdad? Nosotros tímidamente viendo a ver qué pasa. No vamos a echar un vistazo, enviando espías. Cuando los espías regresan, tenemos una proporción que nosotros somos más propensos a creer la derrota y lo malo que lo bueno. Y aquí lo vemos reflejado porque fíjense que la mayoría dijo no se puede. Y tenían los frutos en la mano, hermano. Por favor, no se puede. Ay, Dios mío. Sin embargo, hubo uno allí que decía, no, sí que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Sin embargo, se puso esa minoría que decía sí puedo, no pudo contra la mayoría. Ahora, lo interesante es qué actitud nosotros vamos a poner en este tiempo que tenemos por delante. Mire, estamos recorriendo el año del reposo. Amén. Dice que ellos no entraron en el reposo a causa de su incredulidad. Estamos recorriendo el año del reposo. Y fíjense, ya hemos recorrido ¿cuánto tiempo del año del reposo? Ya se nos está yendo el mes 5. Amén, gloria a Dios. Todavía no llegamos a la mitad. Tenemos por delante un tramo para seguir avanzando. Pero tenemos un desafío, alcanzar el reposo. Ahora, ¿de qué reposo estamos hablando? Yo estoy haciendo la cita ya, mira. ¿De qué reposo estamos hablando? Amén. Estamos hablando de poder experimentar, aún en medio de una leve tribulación momentánea aquí en la tierra, el reposo, el descanso en el Señor. Esto es reposo, es descanso, es confianza. Es confianza en el Señor, por favor. Por favor, esto es muy importante. Aquellos que trabajan en relación de dependencia no confían que van a cobrar el sueldo a fin de mes. Y dice, bueno, yo a fin de mes cobro, gloria a Dios. Por ahí llego, ¿no? Al 20 y pico estoy ahí, pero llego, gloria a Dios. Porque tenemos confianza de que viene el rescate. Amén. Ahora, lo interesante es no respaldarnos en cuestiones terrenales para poder experimentar el reposo verdadero que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo interesante de esto es que muchas veces se dan situaciones en nuestra vida que no nos dejan respaldarnos en cuestiones terrenales, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y decirlo es fácil, pastor, pero ¿vivirlo? Y bueno, vivirlo lo vamos a vivir, gloria a Dios. Entonces está en nosotros, ¿sabes cómo lo vamos a vivir? ¿Lo vamos a vivir en el tire y afloje con el Señor? ¿O nos vamos a rendir a Él y vamos a ir a sus pies y vamos a creer en su palabra? Yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Mire. Vamos al libro de Apocalipsis. No me pierdo el libro de Números. En el libro de Apocalipsis, qué lindo es el Señor. Capítulo 21, mira hermano, gloria a Dios. En el capítulo 21 dice algo poderoso. Versículo 3 en adelante. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y luego que dice, yo hago todas las cosas nuevas. Escribe, le dijo a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Vienen de parte del Señor. Y está diciendo que nuestra tierra prometida, allí, celestial, esto es lo que vamos a encontrar. Ya no hay más dolor, ya no hay más muerte, ya no hay más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas ocurrieron aquí. Es nuestro transitar, nuestro camino hacia ese destino, hacia donde nosotros vamos. Lo interesante, que el mismo Dios que tiene preparado esto para nosotros, ¿verdad? Allí en esa eternidad con Él, también lo tiene aquí para nosotros. Esta tierra prometida, esta tierra es al final de la carrera. Hay una tierra prometida aquí en la tierra que la vamos experimentando a medida que vamos avanzando y teniendo fe y resultados a través de esa fe. Porque el resultado que vamos a obtener a través de la fe serán los logros que vamos a alcanzar de la mano de nuestro Señor. Y eso también lo trasladamos a nuestra vida de todos los días, porque el Señor nos va a hacer experimentar en la fe para alcanzar metas que Él tiene con nosotros, y también nos va a hacer experimentar el camino de la fe para alcanzar metas personales. ¿Cuántos tienen metas personales? Y hermano, dejémonos guiar por el Señor. Y el Señor te lleva por el camino del desierto para que tengas fe. Gloria a Dios. Y claro, hermano, porque si te suelta todos los medios juntos ahí, ¿qué fe será esa? Ya está, listo, tengo todos los medios, hago todo lo que quiero. Sin embargo, el Señor va a ir abriendo puerta tras puerta. Pero la llave es la fe. La llave es la fe. Entonces puede estar todo cerrado, puede estar todo complicado. Hoy puede estar todo complicado, mira. Puede estar todo nublado, hermano. Gloria a Dios. Amén. Pero si la llave es la correcta, la que utilizamos, las puertas se irán abriendo una tras otra. Y la puerta, como el ejemplo que nos da el pueblo, es la fe. Porque la incredulidad hizo que se queden fuera. Ay, Señor amado. Mira lo que dice el capítulo. Vamos al capítulo 22, por favor. Capítulo 22, versículo también del 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Miren lo que nos espera, hermano. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, esto es tremendo. Esto nos espera. Esto nos espera. Entonces, ¿cómo nos vamos a esforzar? Bueno, pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Tenemos que aprender el camino de la fe. Entonces, fíjense, no demos malas noticias cuando la cosa parece complicada, cuando los gigantes de los hijos de Anac aparecen, cuando los pueblos de las naciones vecinas, aquella población que estaba a su alrededor estaban amenazantes. Hay muchas cuestiones que estarán amenazando. ¿Amenazando qué? Nuestra paz, nuestra seguridad. Habrá muchas cosas, muchas situaciones. Por favor, muchas situaciones. No hay nada. Fíjense que en algo vamos a coincidir. Fíjense que nosotros, antes de conocer a Cristo, creíamos que algunas cosas que poseíamos o metas que alcanzábamos nos daban seguridad. Amén. Esto es tremendo, gloria a Dios. Porque en el camino del Señor, el Señor te saca todos los bastones y se terminó la seguridad. Ay, ay, ay. Y de repente va a decir, pero ¿cómo es esto? Yo tendría que vivir un poco más tranquilo acá en Cristo, porque, pero antes estaba más tranquilo, porque antes estaba más seguro, antes sabía que aquí estaba el palenque donde rascarme, acá estaba el otro. No, pero ahora no. ¿Y ahora qué hago? Gloria a Dios.
Ahora, es interesante que siempre nosotros buscamos una seguridad que podamos ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos y palpar con nuestras manos. Pero el Señor es nuestra seguridad. Solo Él. Entonces, tenemos que darnos cuenta, despertarnos a la realidad de que Él está provocando ciertas situaciones para que nosotros nos tomemos de Él. Pero si lo logramos creyendo con todo nuestro corazón y la fe empiece a crecer dentro de nuestro caminar, la bendición se va a desatar, hermano, y va a ser abundante, porque así como es grande la bendición allí en los cielos, grande será la bendición aquí en la tierra. Mire, vamos a avanzar otro poquito más, mire, tenemos que reconocer la tierra, amén, gloria a Dios. Mire el versículo 29 del libro de Números. Ay, Señor amado. Acá, en el versículo 29, dice, Amalec habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar a la ribera del Jordán. Ay. Yo creo con todo mi corazón que es muy necesario que nosotros reconozcamos la dificultad que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque, fíjense, hermanos míos, que necesitamos tener fe, pero la fe no es negar una realidad que a veces intenta abrazarnos. Yo no puedo, si yo evado la realidad, ¿no es cierto?, voy a creer tener fe para vencerla. Pero, hermano mío, no es así la cosa. Esto es muy interesante. Fíjense, hay hermanos nuestros que evaden la realidad y proclaman fe, proclaman fe, proclaman fe. Y no ven resultados en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque están evadiendo una realidad que a veces, bueno, pues pastor, si yo me dejo llevar por la realidad, no avanzo en la fe. No, pero yo no dije que nos tenemos que dejar llevar por la realidad. Yo le dije que tenemos que reconocer la necesidad, reconocer el desafío, reconocer el enemigo. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Porque esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que para poder avanzar en la fe necesitamos agarrarnos de Cristo. Y si nosotros vemos que nosotros nos arreglamos solitos, que la cosa es fácil, y bueno, lamentablemente nunca nos vamos a agarrar de Él. Pero al reconocer una realidad que a veces golpea la puerta de nuestra casa, una realidad que a veces golpea la puerta de nuestro corazón, una realidad que a veces se nos antepone entre la bendición y nosotros, el poder, ahí nos va a dar la gran oportunidad de buscar a Dios y decirle, Señor, aquí están estos pueblos. Mira, ¿quiénes eran? Mira, muy bien quiénes eran, gloria a Dios. Dice el versículo 29, Amalec, gloria a Dios. Fíjense que Amalec, tremendo, Amalec fue un pueblo que se le interpuso en el camino del pueblo del Señor. Y el Señor tuvo guerra con Amalec por eso, justamente, porque se le interpuso en el camino, gloria a Dios. Luego, mire lo que dice, versículo 29, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos y estudiamos cada una de estas poblaciones, cada uno de estos pueblos? Cómo cada uno de ellos tenía un legado de parte del enemigo para frenarnos, para estancarnos. Nosotros no podemos pelear contra todas estas cuestiones que aparecerán en nuestro camino solos, con nuestra propia fuerza. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios, estar tomado de la mano de Dios. Pero al mismo tiempo, demostrar al Señor que le creemos y que no nos vamos a detener por eso. Amén. Ay, Señor amado. Mira. Ay, vamos a Números 14, por favor. Mire. El título. Los israelitas se rebelan contra Jehová. ¿Por qué se rebelaron? Gloria a Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto quedó escrito como ejemplo para nosotros. Y literalmente nos ocurre esto.
en la vida de todos nosotros. ¿Quién no le dijo al Señor en algún momento, Señor, ¿por qué me enviaste esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Todos nosotros flaqueamos en ese punto. Pero una cosa es flaquear en ese punto sin tener entendimiento y otra cosa es hacerlo después de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que justamente la incredulidad los detuvo. Entonces, más allá de lo que podamos creer, más allá de lo que podamos ver, tenemos que tener una fe absoluta en nuestro Dios, una confianza absoluta en nuestro Señor. Es muy importante, mira hermano, gloria a Dios, dentro nuestro hay un testimonio interno, que es el testimonio del Espíritu Santo. Y es tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, Dios me dijo, o creemos que Dios nos dijo, o de repente algo sentimos y dijimos, bueno, es por acá porque parece que la voluntad de Dios es por aquí, gloria a Dios. Pero allá en el fondo, ¿no? Es como que aparece uno ahí que dice, ¿seguro? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que cuando tenemos una pizquita de duda allí, en el fondo de nuestro corazón, tenemos que revisar nuestras decisiones, tenemos que revisar nuestros caminos. Amén. Porque cuando el Señor nos envía, vamos a ver los gigantes, pero vamos a ver los frutos también de la tierra. Entonces lo que queda aquí es vencer a los gigantes y tomar el botín. Amén. Esto es tremendo. O sea, fíjense que eso justamente le pasó al pueblo. Entonces, para poder identificar, esto es muy importante, para poder identificar cuál es el camino a seguir, vamos a aplicar esto a todos los órdenes de la vida. Yo tengo que tomar una decisión, se llame como se llame, no importa, ¿no? Tengo que tomar esa decisión y digo, bueno, a ver, Señor, ¿qué hago? Gloria a Dios. ¿Qué hago? Me tengo que tomar un tiempo para escucharlo, ¿no? Gloria a Dios. Porque le estoy preguntando, ¿qué hago? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero si me tomo un tiempo para escucharlo, lo voy a escuchar. Cuando hay duda con respecto a lo que creemos, hermano, seamos sabios y sigamos buscando a Dios, porque algo nos cierra, algo anda mal. Fíjense el ejemplo que quedó escrito en el pueblo. El pueblo no se animaba, amén, pero veía que donde Dios lo mandaba había bendición, porque allí estaban los frutos. Entre dos, sin un palo, trajeron un racimo de uva, algo impresionante. ¿Cómo dos para tener un racimo de uva? Era algo grande lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces Dios te deja visualizar la bendición que Él tiene para vos. El tema es que a veces no nos animamos, eso es otro cantar. Pero yo estoy hablando de cuando a veces hay, ¿no? Allí caminando, ¿será o no será? ¿Me habrá dicho o no me habrá? No, pero me dijo, porque yo soy creyente y el pastor habló de fe y yo me como los chicos crudos y yo voy a avanzar porque... Momento, ¿a dónde vamos a avanzar? Vamos a avanzar por el camino que Dios marca. El camino que Dios marca, puede haber gigantes, puede haber dificultades, pero hermano mío, así como hay una Canaán celestial, y lo vimos en la palabra, también hay bendiciones para aquí abajo para nosotros. No desmayemos, no aflojemos. Mira hermano, gloria a Dios. Ay Señor, aquí en el capítulo 13 hay cosas tremendas, mire, gloria a Dios. Judas 5, porque tiene un capítulo solo, vamos al versículo 5. Mire, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces la incredulidad es brava. Amén. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con la incredulidad? Es brava, hermano. Gloria a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Mira, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta fin nuestra confianza del principio. Entonces, veamos esto. Mire,
en el camino, el trabajo, en el camino de la fe hacia nuestra Canaán, el trabajo del enemigo es que nosotros pequemos. Amén. ¿Y qué es la duda? La incredulidad. Pecado. Entonces, ese pecado endurece. ¿Saben cuántos hermanos nuestros hay con su corazón endurecido porque no alcanzaron lo que creyeron que les fue prometido? Mira, hermano, cuando Dios promete algo, puede ser que nosotros no lo alcancemos por incrédulos, pero cuando Dios promete algo, si nosotros le ponemos fe, lo vamos a alcanzar. No hay margen de error porque Dios lo prometió. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos en cuenta algunas cosas y creemos que Dios nos prometió tal o cual cosa? Ay. Entonces la cosa se complica. Fíjense, tú y toda tu casa serán salvas. Qué promesa que todos nosotros abrazamos y anhelamos que ya ocurra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando todavía no se cumplió? ¿Qué pasa cuando todavía no se cumplió? Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando el tiempo se alarga? ¿Qué pasa cuando vos tenés fe, pero la cosa se extiende? Gloria a Dios. Hay un peligro. El peligro es que en algún momento digamos, y bueno, hubiese sido lindo. Amén. Hubiese sido bueno. Hermano, nosotros tenemos que mantener esa fe hasta el último suspiro, hasta el último momento. Gloria a Dios. Tenemos que mantener esa fe. Esto es muy importante. Bueno, pero yo la mantengo, pero ¿y en los demás? A lo mejor el último suspiro ocurre antes en el otro. Yo conocí una hermana que estaba muy preocupada, pero muy preocupada. Muy preocupada porque ella le hablaba del Señor a su hermana y su hermana no quería saber nada, gloria a Dios. Y le hablaba, ¿no? Y siempre es como que, bueno, por allí dicen que no hay ningún profeta en su tierra, ¿no? Pero ella deseaba que su hermana acepte a Jesús, gloria a Dios. Un día su hermana atravesó un momento muy, muy difícil en su vida y tomó la decisión de suicidarse. Entonces se fue a las vías del tren. Ay, Señor amado, fue tremendo. Se fue a las vías del tren y allí terminó con su vida. Y esta hermana se quería morir porque era consciente de que se murió sin Cristo. Y dice, pero esto es tremendo, gloria a Dios. Paralelamente a esto, nosotros vivimos una experiencia en nuestra iglesia central, donde una mamá también tenía a su hijo en delincuencia, en drogas, y terminó bajo las balas de la policía este muchacho, ¿sabes? En un enfrentamiento con la policía. Y también esta mamá estaba desesperada porque al conocer ella la verdad, dice, mi hijo se perdió. Entonces, ella estaba en una reunión, ¿no? Allí en el templo central, y el pastor que estaba predicando, que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en el corazón de esa mamá, tiene una palabra para una mujer, gloria a Dios. Obviamente era para ella, estaba dirigida hacia ella, lo sabía el Señor, no lo sabía el pastor, no lo sabían los hermanos. Y en esa palabra, el Señor le dice a esa mujer que ese muchacho, antes de perder la vida, estuvo agonizando. Obviamente que en ese enfrentamiento, ¿verdad?, en todo el lío que se armó ahí, ¿no?, su mamá no estaba presente y ella se enteró cuando ya había perdido la vida este muchacho. Pero desde el momento en que estaba bajo las balas de la policía hasta que finalmente expiró, hubo un tiempo. Y en esa palabra, el Señor le dice, en ese tiempo yo traté con él. ¡Wow! La misericordia de Dios es muy grande, hermano. Y para nuestra mente finita, incomprensible, porque ¿cómo alguien que llevaba una vida desordenada, delinquiendo, de repente el Señor activó su misericordia y lo salvó? Ese testimonio, yo lo cuento. Y cuando lo cuento, esta hermana, fue tremendo, porque esta hermana revivió. ¿Por qué?
Porque en el momento en que esta mujer es arrollada por ese tren, gloria al Señor, hubo allí testigos. Hubo allí testigos. Uno de ellos era el maquinista del tren. Esto pasó en Claypole, ¿no? Uno de ellos es el maquinista. Y los testigos mencionaban el hecho de que esta mujer no murió instantáneamente, sino que es como que primeramente fue despedida. Se ve que el golpe, ¿no? O sea, no la arrolló debajo de las ruedas del tren, la despidió y luego murió al estar agonizando. Entonces, fíjense, nosotros no sabemos lo que pasó allí, porque la misericordia de Dios es muy grande, hermano. ¿Qué pudo llevar a esta mujer a llevar una decisión así, tan tremenda? Fíjense qué perturbada estaría, cuánto dolor tendría en su corazón. Fíjense cómo estaría el enemigo trabajando con ella para llevársela, ¿no? Y a veces en ese tipo de situaciones, en esos momentos, es difícil desbloquearse, porque una persona se bloquea hasta llegar a tomar esa decisión tan tremenda. Pero allí está la misericordia de Dios, allí está el Señor. Entonces, fíjense que esto ninguno de nosotros podemos decir, esta persona se perdió. O sea, no creo que podamos afirmarlo, porque eso le corresponde al Señor. Yo a mi papá le hablé mil y unas maneras. Nunca aceptó al Señor, gloria a Dios. Un pastor amigo alcanzó hasta orar con él. Gloria a Dios. Él, la tumba de un mudo, ¿no? Gloria al Señor. Y recuerdo que yo nunca me animé a preguntarle a nuestro amigo si el viejo aceptó a Cristo. Y después de unos años, digo, yo no aguanto más, yo quiero que me diga. Entonces digo, mirá Marcelo, vos oraste con mi papá, ¿te acordás? Sí. Aceptó a Jesús, hizo un silencio, hermano. Y después me dijo, no me acuerdo. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, lo entendemos a Marcelito, una bendición, ¿no? Tal vez él, o tal vez no sé. Pero bueno, el hecho es que ¿quiénes somos nosotros para decir se perdió? Hay que ver qué pasó allí. ¿Amén? Entonces, no podemos afirmar que está con el Señor, pero tampoco podemos afirmar que se perdió, porque Dios trata con las vidas. Lo interesante es que en estos últimos tiempos estamos viendo y estamos despertando una realidad nueva, de que hay distintos turnos de resurrección. Gloria a Dios. Fíjense que en el arrebatamiento, ahí tenemos un turno de resurrección. Dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué dice resucitan primero? ¿Por qué no dice resucitan y chau? Resucitan primero. Porque hay otros turnos de resurrección. Entonces vemos que esos que resucitan primero son parte de la novia. Son aquellos que se van a casar con el Señor. Amén. Son esa iglesia que se casa. Ahora hay una iglesia que no se casa, pero son salvos también. Fíjense, hay personas que partieron de esta tierra no habiéndose preparado a conciencia para ser novia, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Y porque no fueron ministrados de esa manera, porque nadie los ministró en esa dirección, porque no tuvieron entendimiento de que la cosa, que estaban siendo llamados para eso, ¿verdad? Pero son salvos. Son salvos. Entonces, es pero muy importante esto. Por ejemplo, en la tribulación. En los días de la tribulación, cuando la iglesia ya se fue, no hay más oportunidad de salvarse. ¿Cuántos saben eso? Pero hay salvos en la tribulación. A ver, o sea, se terminó el que, bueno, acepto a Cristo y me salvo. No, porque ya estamos en la tribulación. El incensario de oro, el ángel, lo agarró y lo arrojó de vuelta a la tierra. Ya no llegan más oraciones de ese tipo. Pero si hay salvos, ¿quiénes son los salvos de la tribulación? Aquellos que obtendrán la salvación, ¿verdad? Pero no fueron novia. Ejemplo, Israel, por ejemplo. ¿No? Israel, el grueso de Israel, ese no es la iglesia que se casa, pero sí va a haber salvos dentro del pueblo de Israel. Entonces, hay distintos turnos. Y si hay distintos turnos, hermanos míos, podríamos decir, yo no me atrevería a decir distintas categorías de creyentes, porque no,
No es algo que podamos encolumnarlo detrás de esto, pero sí es importante que hay distintos tiempos que se pueden dar. Hay personas que han muerto en Cristo, pero sin un entendimiento profundo de muchas verdades que son poderosas en nuestra vida. Bueno, gloria a Dios, pero la misericordia del Señor está con ellos, el amor de Dios está con ellos. Hay personas que no saben, en esta tierra nunca supieron cómo demostrar amor hacia los demás. Tremendo. Y francamente voy a decir, pero esta persona no tiene amor. Pero eso no significa que no tenga. Tal vez solo significa que no sabe expresarlo. Amén. Entonces, fíjense, cuando una persona no sabe expresarlo, no sabe expresar el amor que siente hacia los demás, luego puede llegar a Cristo y tampoco a lo mejor eso se le traslada en su vida y no expresa el amor que le tiene al Señor, pero en su corazón sí lo ama y no sabe cómo expresarlo. Y tal vez en el proceso en donde Dios lo involucra para poder justamente avanzar en ese punto y ser un poco más expresivo, etcétera, etcétera, parte con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, no podemos decir esto se perdió, porque es el Señor aquel que da las oportunidades. Amén. ¡Ay, qué lindo, hermano! Vamos al versículo, a ver. 39. Mira, hermano, gloria a Dios. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Vienen de la derrota enorme. Amén. Y se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y caeréis a espada, pues cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Mire qué tremendo. Dice que el amalecita y el cananeo. El amalecita es el que se interpone en el camino, el que no te deja avanzar. Y el cananeo, ustedes recordarán que vimos en su oportunidad, que tiene que ver con todo lo que se refiere al materialismo. Amén. Una de las características que tenía el cananeo es el amor al dinero y el amor a todo lo material y la preocupación por todo lo material. Y esto es tremendo. Entonces, una de las armas que el enemigo pondrá por delante para detenernos es justamente lo material y el amor por las cuestiones materiales, el amor por las riquezas. Esto es tremendo. El amor al dinero. Por ahí dicen que es la raíz de todos los males. Claro que sí. Exactamente la raíz de todos los males. Pero el Señor sabe que vos y yo en determinadas oportunidades necesitamos dinero. Aún hasta para llevar adelante su obra. Pero no es que sea malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, y el amor al dinero hará que se frene la bendición. Pero lo interesante es que aquí hay una puerta que Dios deja abierta para poder alcanzar nuestra Canaán, que es reconocer el pecado. El pecado de la desobediencia. Es muy importante esto, hermano. ¿Qué dijo Moisés? No lo hagan. ¿Y ellos qué hicieron? Se obstinaron. Gloria a Dios. Tremendo esto, por favor. Entonces, nosotros necesitamos ser sabios. Gloria a Dios. Fíjense que en los últimos tiempos la justicia de Dios será restaurada, pero también será restaurado el consejo de parte de Dios. Esto es muy importante, que nosotros podamos formarnos como buenos consejeros en el Señor, para poder tener un consejo sostenido y apoyado y respaldado por el Señor. Necesitamos conocer su palabra. Y aquí vemos, por ejemplo, hermano mío, cómo esta gente fue derrotada
porque se obstinó. Ay, Dios mío, por favor. Ahora mire lo que dice Juan 14:6. Vayamos, por favor. Juan 14:6. Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque nosotros necesitamos ligarnos al Señor. Atarnos a Él. Amén. De esto hablábamos ayer en Batán, ¿verdad? Ligarnos a Él. Porque Él es el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero también es el camino que nos va a conducir hacia el éxito aquí en la tierra, en todas nuestras decisiones. Es muy importante consultarlo a Él. ¿Y cómo habla Él para guiarnos? Nosotros hablamos a través de la oración y Dios habla a través de su palabra. Veamos otro versículo más que tiene que ver con esto. Vamos a Juan, pero capítulo 3, versículo 3. Miren. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que aquí habla de nacer de nuevo, de experimentar ese nuevo nacimiento. Lo interesante es que aquí está hablando de nacimiento del agua y del espíritu. Amén. Está hablando del nacimiento a través del bautismo en agua, en donde dejamos el viejo hombre, la vieja mujer allí, y la vida emerge del agua, ¿no es cierto? Pero también habla del nacimiento en el espíritu, gloria a Dios. Esto es muy importante, que tengamos la certeza, la convicción en nuestro corazón de que realmente hemos nacido de nuevo. Fíjese que no lo había experimentado todavía Nicodemo. Entonces Nicodemo decía, no, pero ¿cómo va a ser una persona siendo vieja para meterse de vuelta en el vientre de una mamá? Posible, amén, porque veía las cosas naturalmente, gloria a Dios. Pero el Señor lo estaba empujando a Nicodemo a que pueda él saciar ese hambre, esa sed que tenía de poder conocer realmente los caminos del Señor. Cuando hablamos de Canaán, hermano mío, hablamos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, del futuro que nosotros tenemos en Él. Y no es un futuro de desgracia, no es un futuro de pena, no es un futuro en donde va a ganar el pecado, sino todo lo contrario. Ese es el futuro, el reposo en su mano, la confianza, amén, el descanso, la paz. Esa paz que dice sobrepasa todo entendimiento, no la podemos entender con la cabecita, sino poder experimentar esa paz que el Señor tiene preparada para nosotros. Yo no sé los desafíos que puedas tener por delante, no sé las pruebas o los gigantes que puedan estar allí en el frente, pero lo que sí sé es que si nosotros nos unimos en su nombre, clamamos a Él con todo nuestro corazón, el Señor va a responder de los cielos. Y esa respuesta, nosotros ya la conocemos. Sí, el milagro viene, el milagro está. La mano poderosa de Dios se va a mover, pero primero se va a tener que activar nuestra fe. Esa fe que va a generar que Dios mueva su mano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria. Vamos a orar en esta mañana. Él está aquí. Aleluya.